Wala je wala, wala je wala, wala je wala, wala je wala. Yoga ya yoga, yoga ya yoga, yoga ya yoga, yoga ya yoga. Wala je wala, wala je wala, yoga ya yoga, yoga ya yoga. Wala je wala, wala je wala, yoga ya yoga, yoga ya yoga. Nahuel, levántate. Mamá dijo que vayas a comprar. Ya voy. Dile que no me siento muy bien. Está bien. Wala je wala, wala je wala, wala je wala, wala je wala. Yoga. Hola, buenos días. Hola tía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Bien, también. Qué bueno. ¿Qué vas a querer? 4 huevos y una mermelada, por favor. Ya. ¿De, de Damasco te sirve? Ya. Y ya, ahí está tu compra. Veo que no estás muy bien, ¿ah? ¿Estás resfriado? Sí. Ándate a tu casita y dile a tu mamá que te haga una agüita de toronjil cuyano. Eso te va a hacer muy bien. Ah, ya, gracias tía. Ya, chao. Chao. Que estés bien. Hola, pues Nahuel. Hola Pedro, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien también. ¿Cómo está tu mamá? Bien. ¿Qué andas haciendo? Vine a comprar 4 huevos y una mermelada porque... No, pues nada. Chao, chao. Kaduwa lingaita, trokiya vingaita, mapuyen ma. Kaduwa lingaita, trokiya vingaita, mapuyen ma. Anum chori biyan tumike jeganga pingen me umagaita purutun meke pang purutun meke pang Anum chori biyan tumike mekenga pingen me umagaita purutu meke pang ¡Aló! ¿Hay alguien? Ay, chiquillos, ¿qué ha pasado? Lo cortamos en el camino, se cayó en bicicleta. Tienen que limpiar la herida para que no se infecte. Muchas gracias, chiquillos, por tenerme a mi hermano. Bueno, nosotros los vamos a ir porque se lo está haciendo muy tarde.
Gracias, chiquillos, por ayudarme. Muy bien, no, yo estoy tranquilo, que voy a cuidar. Chao. 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 Voy a tener un paño para limpiarte. Tranquilo, te voy a limpiar. Ay, me duelen mucho las heridas. Preferiría irme a la pieza. Me da mucha fiebre. Mi rodilla me duele mucho. Mi estómago. Nahuel, ¿cómo estás? Muy mal, me duele el estómago y me duele la garganta y me duele las rodillas, parece que las tengo hinchadas. Ay. Está muy enfermo, tiene mucha fiebre. Y tu rodilla está muy hinchada. Quédate aquí, voy a llamar a Lautaro. Lautaro, ¿Qué pasa, señor? acabo de ver a Nahuel y está muy enferma, hay que hacer algo. ¿Qué querés que haga si estoy demasiado ocupado, tengo demasiado trabajo? Díselo a mi papá, porfa. Sus papás no están, fueron a trabajar al campo. ¿Y qué hacemos? Recuerda de las plantas mapuches, esas sí sirven. Y yo no tengo idea dónde encontrarlas. Todas las plantas silvestres son medicinales, hay que saber para qué sirven. Bueno, saldré a buscarlas. Tráeme la mochila. Bueno, regresaré pronto. Ya. Hola, Ryan, ¿cómo estás? Hola, Lautaro, ¿dónde vas tan rápido? Voy a buscar la agua para mi hermano, que tiene fiebre y para sus heridas. Yo ahora no puedo acompañarte, pero anda donde la tía Ligia y hacer mucho remedio. Quizá ella te pueda ayudar. Que vive por allí. Gracias, Ryan. Ahí nos estamos viendo, chao. Chao. Weki em phen trên clay Nhil canton ma pumeu Che mong en Aló, tía Eligia. Buenos días, hijo. Buenos días, permiso. Adelante. Hola, tía, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿En qué te puedo ayudar? Ya, necesito un poco de su medicina. Ya pasa. Porque mi hermano se cayó y tiene una herida en la rodilla. Ya. Y además se encuentra con mucha fiebre. Bueno, esto tiene que hacerlo hervir y le das agüita de esto. Entonces le baja la fiebre. Y las hojitas se las pone en la cabeza. Y esta también la haces hervir y con esta hojita le lavas la herida con la agüita. Y las hojitas le colocas en ella. Gracias, tía, por su Que te ayuda. vaya muy bien, hijo. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, que usted esté bien. Gracias. Và chân tu kum po ne lual Nhâm nhâm nhi phô lil Ru bia li quy nhi piu ke Vu trap purai ra ki dwam Nhi kul trung mong tremeu Hermano Peñi, ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Vas al río y hace mucha calor. No, es que le estoy buscando remedio a mi hermano, está medio enfermo. Mi mamá ayer lo vio un poco resfriado y le recomendó que tomara Torojil Cuyano. ¿Y a dónde puedo encontrarlo? Aquí mismo, mira, ven, cámara. Aquí. Dáselo picadito y que se lo tome en agua caliente. Con agua caliente. Ya, gracias, Pedro, que estés bien. Ahí Chao. nos vemos. Hola, ya llegué. ¿Has conseguido algo? Sí, ¿y cómo está Nahuel? De verdad yo me veo muy bien. Mira, aquí he conseguido natri y tronquil cuyano para la fiebre. ¿Y eso? Ah, esto es chinita para prepararlo para que cicatrice mejor su herida. Ya, voy a prepararlo.
Jud glen fana mui Inchani wan trupunyin Kulwa tu fana mui Kulwa tu fana kupai Inchani wan trupunyin Pale Pale Tómate esto para la fiebre. ¿Cómo te sientes, Nahuel? Duele mis heridas. Mira, aquí te traigo algo para tu herida. Ah, me duelen mis heridas. ¿Cómo está la Nahuel? No sé, no lo he visto. Nahuel, ¿te has levantado? Anda a acostarte. ¿Por qué? Me siento muy bien, solo me molesta un poco la rodilla. ¿Ya no tienes fiebre? ¿Fiebre? Sí, mucha fiebre. Ayer pasaste todo el día acostado y además tuvimos que salir a buscar medicina. ¿Y con qué me sanaron? Con las plantas medicinales y mapuches que habían alrededor de la casa. Ah, gracias hermanos. Ahora voy a estudiar más las plantas mapuches que hay alrededor de la casa. Ya, deja eso ahí, vamos a tomar desayuno. Yeah.